Llega la hora de comprender, por tanto, qué es aquello que Aristóteles llama perfección y excelencia en el vivir, o lo que es lo mismo, en qué consiste la virtud aristotélica. Fijaros, para entenderlo hemos de comprender que para referirse a la realización correcta de cualquier actividad, sea cual sea, tocar el piano, hacer un pastel, lo que sea, para referirse a el hacer algo de forma excelente, en griego se usaba el término arete, que ha sido traducido al latín como virtus y al castellano como virtud. Es decir, ser virtuoso en algo consistiría simplemente en llevar a cabo una actividad determinada de forma excelente. Así que la pregunta aristotélica será: ¿cuál es la virtud propia del ser humano? Y tal como hemos visto, esta actividad consistirá exactamente en desarrollar al máximo las capacidades racionales e intelectuales. Pero para entender muchísimo mejor a qué se refiere Aristóteles con esto y por qué desarrollar nuestra razón y nuestra mente nos va a hacer felices, tenemos que ir a otro de los grandísimos textos de la obra aristotélica, en este caso uno de los textos más afamados de la historia del pensamiento, que además se inicia con una de esas frases de arranque que se hacen míticas, ¿no? Que todo el mundo conoce, como el Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, o como la Metamorfosis de Kafka. Me refiero a la metafísica de Aristóteles, que empieza con la celebérrima frase: por naturaleza todos los hombres desean saber, y que nos llevará a comprender exactamente por qué la felicidad del hombre, según Aristóteles, pasa por el desarrollo de su razón. Nos dice Aristóteles en la Metafísica: por naturaleza todos los hombres desean saber. Fijaros, esta primera frase está llena de sentido, llena de significado, y tenemos que entenderla adecuadamente. En primer lugar, Aristóteles nos dice que por naturaleza, es decir, por la forma en la que estamos configurados biológicamente, por el tipo de seres que somos entre todos los tipos de seres que existen, seres dotados de entendimiento e intelecto, por naturaleza todos los hombres, todos los seres humanos desean saber. Esto es algo que más de uno podría discutir, ¿no? No es cierto. Algunas personas se conforman con no saber nada en la vida, prefieren ser ignorantes. No, Aristóteles no se refiere a esto, sino a algo mucho más sencillo a la vez que profundo. Fijaros, nos dice: por naturaleza, por tanto, por cómo estamos configurados, todo ser humano desea. Es decir, no se ve obligado o no se dedica al saber por algún tipo de prestigio o por algún tipo de obligación, sino que habla de un deseo, de un impulso. Los deseos, siempre que se cumplen, generan placer. Así que Aristóteles nos dice que en todo ser humano hay una especie de búsqueda del saber, del conocimiento, que nos genera, cuando lo alcanzamos, un tipo de placer y en ese aspecto algún tipo de felicidad. Y fijaros, por naturaleza todos los seres humanos desean saber. Pero Aristóteles no completa la frase. ¿Saber qué? Saber en general, es decir, nuestra mente, nuestro cerebro. Fijaros, Aristóteles fue uno de los grandes biólogos, de hecho fue el iniciador de la biología tal y como nosotros la comprendemos, y en sus tratados biológicos llevó a cabo observaciones acerca de la constitución física del hombre y acerca de nuestra naturaleza psicológica, que nos puede llegar a sorprender por su carácter contemporáneo, por la precisión de sus observaciones. Pues, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles? Tal y como está hecho nuestro cerebro, necesariamente y constantemente demanda estímulos, demanda información. Constantemente queremos saber, queremos aspirar de algún modo información de nuestro entorno. De tal modo que si deprivamos a nuestro cerebro de estímulos sensoriales, de estímulos cognitivos, eso genera uno de los mayores dolores, que nos dice Aristóteles que existen, denominado aburrimiento. Él nos va a decir que el aburrimiento es una especie de dolor físico por falta de estímulos. Así que todos los seres humanos, por naturaleza, desean saber. Y ahora Aristóteles va a empezar a explicarnos qué tipo de saberes son los que nosotros deseamos y en qué medida esos saberes nos hacen felices. Vamos camino de comprender por qué el ejercicio de la razón nos va a dar felicidad. Señal de ello, de que el saber es algo deseado por todos los seres humanos,
es el amor a las sensaciones. Fijaros qué bonito. Todos amamos sentir, todos amamos ver, todos amamos tocar algo con un tacto agradable, los sabores agradables. Todo ser humano ama las sensaciones, porque esas sensaciones nos hablan de que estamos vivos. No siempre que estamos encerrados en algún sitio durante demasiado tiempo, necesitamos salir para sentir, para oler, para ver, para experimentar. Así que señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Fijaros qué belleza, en el sentido de que sentimos un placer simplemente al sentir, aunque este sentir no tenga ninguna utilidad. El placer que todo ser humano siente al ver, por ejemplo, el mar, un atardecer, un increíble paisaje de montaña. ¿Por qué? ¿Por qué escalamos las montañas? Para poder ver esa increíble imagen a nuestros pies, y eso nos genera un inmenso placer. Pues ese placer que experimentamos con la observación visual es un tipo de saber, es un conocimiento básico, un conocimiento sensorial, que nos dice Aristóteles, ya nos da muestras como por el saber es por donde el ser humano alcanza verdaderamente su felicidad. Así que las sensaciones son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Aristóteles sabía perfectamente que frente a otros animales, en los cuales, por ejemplo, el sentido del olfato o el tacto es el sentido primario, los seres humanos somos seres fundamentalmente visuales. La mayor cantidad de placer que experimentamos a nivel sensorial es el que nos entra por los ojos. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas las demás sensaciones. La razón estriba en que esta es, de las sensaciones, la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Fijaros de nuevo la vinculación entre el placer y el conocimiento. ¿Por qué preferimos la vista a todas las sensaciones? Porque la vista, tal y como estamos hechos, es nuestro sentido primordial que nos permite poder captar la mayor cantidad de diferencias, de matices, de colores, de tonos, de información acerca del entorno, ¿no? A través del tacto muchas veces no sabemos lo que estamos tocando, el olfato, bueno, está desarrollado, nos puede generar recuerdos, pero es la vista, el órgano por el que el ser humano descubre el mundo, analiza el mundo, y cuanto más vemos, más información alcanzamos, más saber incorporamos a nuestra mente y por tanto sentimos más placer. Una obra de arte, contemplar el arte, por ejemplo, la pintura, porque es una de las formas de arte más amadas, porque en ella participa nuestras sensaciones visuales y eso nos llena y nos hace felices. Bien, a continuación Aristóteles va a profundizar en la idea de que si es el saber el que proporciona felicidad al hombre, tenemos que definir exactamente qué es el sabio, ¿no? Y qué es la sabiduría, en qué consiste exactamente esta cosa de saber y su capacidad de hacernos felices, porque ya os dije que no se trata simplemente de la erudición, no es algo tan simple. Uno cuando lee la metafísica o la ética Nicómaco Aristóteles así de golpe, se cree que es una cosa muy, no sé, muy teórica, muy áspera, muy seca, pero si vamos poco a poco profundizando los textos, entenderemos que es algo mucho más bello. Así que vamos a ver qué diablos es eso del sabio y si el sabio es más feliz que los demás. Nos dice Aristóteles: en primer lugar, solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, sin tener desde luego ciencia de cada una de ellas en particular. Fijaros, ¿cuál es la diferencia entre el sabio y el especialista? El especialista es aquel que ha estudiado una rama concreta de los múltiples saberes que ha desarrollado el ser humano, sabe muchísimo de esa rama, pero no sabe nada de todo lo demás. Aristóteles nos dice que esa persona no es el ejemplo que tenemos que seguir. Nosotros tenemos que aspirar en la vida, para poder ser felices, a alcanzar el grado de sabios. El sabio es el hombre curioso que se interesa por todas las ramas de saber. Es el que lee poesía, el que se interesa por la ciencia, el que estudia cuestiones de lógica, el que le interesa la música, etcétera, etcétera. Porque en cada rama hay información relevante para que nosotros tomemos las decisiones adecuadas
cosas para dirigir nuestra vida. No Aristóteles, pero sí Sartre, ya en el siglo XX, dijo que los ultra especialistas podían ser muy buenos en un campo, pero podían condenar su vida al fracaso, y los llamaba idiots savants, idiotas que saben, es decir, solamente sabemos de algo y sin embargo de todos los demás somos ignorantes, creyéndonos sabios. Aristóteles dice, esto es peligroso. Así que solemos opinar que el sabio sabe todas las cosas en la medida de lo posible, más o menos lo que podemos alcanzar, sin tener desde luego ciencia de cada una de las cosas en particular, ciencia, conocimiento preciso, detallado hasta lo último. Además, consideramos sabio a aquel que es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, las que no son fáciles de conocer para el hombre. En efecto, el conocimiento sensible es común a todos y por tanto es fácil y no tiene grado de sabiduría. Aquí ya empieza a haber un cambio, ¿no? Es decir, el sabio no es simplemente el que mira mucho o el que siente mucho, sino que es el capaz de comprender lo que nosotros llamamos cosas difíciles. Lo fácil es simplemente sentir, lo difícil es razonar. Y aquí vemos un pequeño escalón más hacia la felicidad. Las cosas que exigen algo más de razonamiento, algo más de esfuerzo intelectual, cuando se alcanzan se disfrutan mucho más que lo obvio. ¿De acuerdo? Lo obvio, un paisaje, un atardecer, también genera felicidad. Pero dado que nuestra mente no solamente es capaz de sentir, sino también de razonar, al alimentarla con conocimientos complejos, con ideas más complejas, sentimos más placer. Además, y respecto de todas las ciencias, pensamos que es más sabio el que es más exacto en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas. El sabio es el que conoce la causa, es decir, según Aristóteles, el porqué, el que es capaz de dar explicación a las cosas. Es decir, muchas veces en nuestros días también se confunde al sabio con la persona que tiene mucha información plana. Pero dice Aristóteles, lo importante no es lo que hace la gente, sino por qué. Lo importante no es lo que tú haces, sino por qué. Conocer los resortes de nuestra acción nos permitirá dirigirla mejor en el futuro y, por tanto, encaminarnos hacia la felicidad. Así que el sabio, aquel al que nosotros tenemos que aspirar a convertirnos, es el que conoce las causas. Y no solamente conoce las causas, sino que además es capaz de enseñarlas. Y esto es otro rasgo típico de la filosofía aristotélica, ya que nuestro autor nos dice que la condición fundamental de estar seguros de que alguien sabe algo es que sea capaz de transmitir ese conocimiento de forma clara y que los demás lo comprendan. Esa es la verdadera sabiduría, no solamente entender, sino ser capaz de explicar. Y que de las ciencias, aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento, es sabiduría en mayor grado que la que se escoge por sus efectos, que desde luego no corresponde al sabio recibir órdenes sino darlas, ni obedecer a otro sino a él, quien es menos sabio. Aquí también hay dos ideas importantes. Bien. Sí, para alcanzar nuestra felicidad tenemos que desarrollar nuestra razón y este desarrollo de la razón, del conocimiento, no puede basarse simplemente en el nivel más primario del conocer, que es el sentir, sino tenemos que ir elevándonos en la complejidad de los saberes. Aristóteles nos dice, bien, de todos los saberes, de todas las ciencias, ¿cuál será la mejor? La que al cultivarla nos dé mayor grado de felicidad. Dice, de todas las ciencias deberemos elegir aquella que se escoge por sí misma y por amor al conocimiento y no aquella que se escoge por sus efectos. Es decir, evidentemente todo ser humano tiene que aprender un conjunto de técnicas y de cosas para ganarse la vida, ¿no? El que es alfarero tiene que aprender a hacer vasijas, el que es ingeniero a hacer puentes, pero el profundizar en esas ciencias que sirven siempre para algo no es lo que realmente nos va a dar la felicidad estable y duradera que buscamos, sino ciencias o partes de esas ciencias que simplemente se estudian por el placer mismo de estudiarlas. El conocimiento por sí mismo, los que son fines en sí mismos, lo recordamos de las clases anteriores. Y a continuación nos dice que no corresponde al sabio recibir órdenes, sino darlas, ni obedecer a otro, sino a él quien es menos sabio. Efectivamente, cuando el ser humano alcanza el rango de esta sabiduría, de la que hablará Aristóteles y seguiremos profundizando,
no obedece órdenes, no asimila desde fuera las reglas de su conducta, sino que él las da, él las impone, se pone sus propias reglas y a los demás. Y el que es sabio es el que tiene que ser obedecido por los necios. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.